un gusto enorme poder estar aquí con ustedes y participar de un podcast inverso. Mi nombre es César Cas, soy pastor del distrito de Maimón y tenemos el privilegio de poder participar con ustedes en este repaso de lección. Antes de iniciar con nuestra lección de esta semana, quiero agradecer de manera especial al pastor Luis Delance por la iniciativa de poder elaborar este contenido para los jóvenes, esperando que sea de bendición para ellos y también para nosotros que participamos. Amén. Estamos en la lección número 4, el fundamento de su trono. Así que antes de iniciar, voy a pedirle a Samir, que está aquí con nosotros juntamente con Josué, para que Samir pueda dirigirnos en oración. Bueno, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Oremos. Grandioso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has dejado una guía para nosotros. Queremos que en este momento esa guía pueda ser de beneficio para nuestra vida espiritual y podamos entender lo que quieres decirnos para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, Josué, ¿qué te ha parecido la lección esta semana? Bueno, la lección ha sido muy interesante, pastor, el fundamento de su Como trono. siempre. No, es normal. Claro, claro, una Eso, lección la muy lección está interesante. muy interesante. Para iniciar la lección, se podría ver como una metáfora los cimientos de la gran torre de Dubái, el Burj Khalifa, que tiene unos cimientos bastante sólidos que Cierto, aguantan todo el peso de esa estructura. Y... Sí, quería agregar ahí que dice que tiene 828 metros De altura. Sí, más o O menos. sea, para que un edificio sea tan alto y aguante todo terremoto, brisa, todas esas situaciones que Claro, puede la ser gente complicada, exacto, tiene que tener unos cimientos fuertes. Demasiado fuerte. Debe ser algo muy, muy sólido, ¿no? Para Exacto. que se pueda mantener a lo largo del tiempo, de los años. Y justamente eso es muy importante porque a lo largo de los años el ser humano ha estado interesado en que su reinado permanezca para siempre. O sea, los cimientos de eso tiene que ser algo sólido, sostenible en el tiempo. Amén. Y para el reino de Dios no es algo diferente, ¿no? Exacto. Exacto, porque cuando vemos que el reino de Dios hace la analogía, el autor de Inverso, Claro. hace esa analogía de que el reino de Dios también tiene sus cimientos fuertes Claro. para permanecer por toda la eternidad. Muy bien. Entonces, en el transcurso de esta lección vamos a ver cuáles son esos cimientos que ha dado Dios a conocer para que comprendamos más de su amor y su carácter. Muy bien. Qué bueno es conocer de una u otra manera la base que le permite a Dios actuar en relación a nosotros. Y en eso la Biblia nos ayuda mucho y esta lección de esta semana abre nuestra mente para comprender a ese Dios que nosotros adoramos, a quien nosotros nos hemos entregado totalmente. Amén. Y conocer sus fundamentos bajo las órdenes que rigen su gobierno es importante para nuestro relacionamiento con Él, ¿no es cierto, Josué? Así mismo. Y más que leyendo el texto bíblico para esta lección, que es el Salmo 97, que ahí se explica muy bien, el autor trata de explicar las maravillas de Dios, que dice, regocíjense la tierra y los cielos, y alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de justicia y juicio son el cimiento de su trono. Como pudimos ver más atrás, el cimiento del trono de Dios. Muy bien. La justicia de Dios. Exacto. Vemos aquí que las lecciones anteriores hablaban sobre el origen del pecado, el autor del pecado, las decisiones que debemos de tomar. Y aquí vemos de que nos muestra el fundamento del trono de Dios, Claro, claro. que es la justicia y la rectitud. O sea, imagínate un Dios que fuese, que su ley fuera condicional, que a unos sí y a otros no. Claro. Entonces por eso que me encanta cuando escucho de que Dios es justicia, es recto, que a pesar de que Dios no quería que Satanás pecara, él tenía que hacer cumplir la ley. Claro. Y es como el fundamento de su reino, incluso en el cielo y en esta tierra, que es justamente lo mismo, permitió de una u otra manera que ese ser
se desarrollara como tal lo que había en él, no, no lo cortó ni no fue como un tirano que quiere específicamente que se haga lo que él dice. Exacto. ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos como rey a Hitler, por ejemplo? Wow, peligroso. Ay, qué fuerte. ¿Qué pensaríamos de esa personalidad? O sea, sería algo terrible, ¿no? No, Sí, ya así ahí mismo. nos nublaríamos. Ujú. Sería un poquito complicado expresar de que alguien con un currículo tan despiadado fuese Claro. nuestro rey. O sea, por eso que es bonito cómo comienza Salmo 97. Jehová es Es el el rey. rey, O en en el otras Señor. traducciones, el Señor es el rey. O sea, Especificando de una vez. de una vez, Él es el rey y muestra cómo su carácter y su base, que es justicia y rectitud, está basada en el amor. Claro, justamente, y la lección mencionaba primera de Juan 4:8, ¿no? Que Exacto. es un texto muy Es muy conocido. conocido. Exacto. El que no ama no conoce a Dios Porque porque Dios Dios es es amor. O amor. sea, la base entonces del gobierno de Dios, aparte de su justicia, es el amor. O sea, Exacto. lo primordial, ¿no? Exacto. Asimismo, en esa lección podemos ver que aunque otro ser, tomando en cuenta a Satanás, por ejemplo, hubiera tomado el trono de Dios y se hubiera sentado en él y nos hubiera dirigido, nosotros no lo amaríamos a él de forma real, sino que fuera como si fuera algo así. Si lo amáramos, entre comillas, Ajá. fuera de una forma falsa y no real, no como amamos a Dios, porque en sí nosotros amamos a Dios porque somos creaciones de Él, hijos directos, creaciones creadas por la misma mano de Él. Muy bien, y eso me lleva a mí a pensar, a hacerme una pregunta. ¿Qué hay en el Señor para que Él sea el rey? O sea, ¿qué hay en Él para desarrollar su liderazgo como el rey? Es simple porque Él es Dios. Él es nuestro creador. Ujú. Muy A bien. Él le dedicamos la adoración, que ese fue el punto clave de la situación que hubo en el cielo con Satanás. La adoración. Hoy en día, la adoración también es clave de la vida de las personas. Claro, muy importante la adoración. O sea, entonces en Él, el hecho de que Él sea nuestro creador, de una u otra manera, hace que comprenda mejor o atienda o vele mejor por sus criaturas, ¿no? Nos conoce. Claro, nos conoce, sabe específicamente cómo y qué necesita el ser humano. Exacto. Algo muy diferente con Lucifer, ¿no, Josué? Sí, así mismo, porque Lucifer no fue nuestro creador. Él lo Muy conoce bien. cada corazón de nosotros. Él lo Claro. sabe, Él no lee nuestros pensamientos. Por eso es que Dios tiene que dejar que pase todo lo que tenga que pasar para que todos los seres vean que lo que Dios de verdad decía era verdad. Y no porque Él lo ve, porque como Dios es omnipotente y puede hacer todo, Cierto, Él cierto. puede ver el futuro y sabe y lee los corazones de uno. Pero los demás seres no lo pueden hacer. Entonces, Él no sabría cómo nosotros pensamos, Él no sabría cómo dicta nuestro corazón, no sabría qué hacer, no Muy sabría bien, cómo dirigirnos. porque Él es una criatura al fin Ujú. de cuentas, ¿no? Entonces, en el cielo, ustedes mencionaron algo muy importante. El asunto fue la adoración. Satanás o Lucifer argumentaba que si él estuviese en el asiento o En la la posición. posición de Dios, él desarrollaría de una u otra manera un gobierno mucho más flexible y mucho más benévolo, Equitativo. equitativo incluso. Pero a lo largo del tiempo, como dice Isaías 14:14, el objetivo de él no ha sido de pronto ser más que Dios, sino estar al mismo nivel Que que Dios. Dios. Exacto. No, y pastor, para complementar, vemos el currículo ya de Satanás. Vemos la publicidad que tiene Satanás hoy en día. Claro. Y vemos cómo está el mundo. Imagínate si fuera sido así desde un principio, que lo gobernara solamente Satanás. Fuera un caos. Fuera una situación incomprensible y muchas injusticias. Por eso que, volviendo un poquito atrás, la justicia y la rectitud que tiene Dios muestra que esa justicia y esa rectitud muestra su amor a través de ella. Porque uno como padre, lo digo yo, uno quiere que su hijo se porte bien, Claro. lo cuida. Y uno sabe las situaciones que ellos pasan.
Uno Claro. le dice, mira, tú tienes que acostarte temprano. Porque uno sabe que si se trasnocha y al día siguiente va a poder tener situaciones complejas. Claro. Y así me imagino que Dios es con nosotros. Seguramente Dios intenta de una u otra manera cuidar a sus criaturas, vela por nosotros, no solo como creador, sino más bien va más allá como un redentor del Amén. mismo ser humano. Josué, para ti, ¿qué es adoración? Adoración es mostrarle, por así decirlo, todo el amor que tenemos a algo. O sea, todo el deseo, todo el agradecimiento que nosotros podemos darle a una cosa. Ok, en este caso a Dios, A que Dios. es un punto muy importante, es adorar a alguien que está fuera o va más allá de nosotros, ¿no? Exacto. Entonces reconocerle a Él como el que sustenta nuestra vida. Amén. Así es. ¿Qué concepto tienes de Dios Bueno, mi concepto de Dios es que y de la adoración a Él? primero saber de que Dios todo lo que hace es para beneficio nuestro. Claro, Eso es lo principal. Y en cambio, en el concepto de la adoración, es colocar a primer lugar en tu vida esa entidad, esa persona. Lo digo así porque hay muchas personas que entienden que la adoración es cantar, o la adoración es rendirte un culto, o la adoración es poner una estatua. No, no. La adoración también puede ser el que cuando tú te levantas, ¿qué es lo que primero buscas? Si el celular, la Biblia o Una oración. conversar con Dios. O sea, ahí tú ves el nivel de adoración. O sea, no es simplemente que yo diga, voy a cantar, esta es mi adoración. No, claro. esa es parte de la adoración. Pero en sí es lo que tú colocas en primer lugar. Muy bien, eso es algo muy, muy importante. Ahora la pregunta en relación a todo lo recto, lo justo que es Dios y el desarrollo de sus juicios van siempre desarrollados en base a la justicia y al amor. Eh, ¿Cómo nosotros relacionamos a un Dios recto y que incluso así perdona a esos seres que han ofendido o que le han fallado? ¿Cómo Dios perdona a los pecadores? ¿Qué Adelante, piensan Sammy. ustedes de eso? Bueno, es que tenemos que ver que Dios no quiere que nadie peque. En realidad, Dios le da la oportunidad a todos nosotros. Es verdad, Claro. nosotros no cometemos errores, fallamos, pero Él no nos deja de amar porque fallamos. Mm, Él nos sigue amando. Por eso Él busca que nosotros siempre busquemos el arrepentimiento, porque Él quiere que todos nos salvemos, claro, no queriendo que nadie se pierda, dice la que Biblia, todos sino vuelvan al que arrepentimiento. todos procedan al O arrepentimiento. sea, tal vez en nuestra mentalidad de ser humano, no nos cabe que una persona que haya matado o sido una situación que agrede a otra persona Sí, sea perdonado o claro. sea absuelto de sus Pareciera que pecados. no lo merece, ¿no? Exacto, no lo merece. Pero en el concepto de Dios, que Dios es amor, a veces en nuestra mente un poquito limitada, no lo vamos a entender completamente. Claro. ¿Qué piensas tú, Josué? Del amor de Dios. De que es absolutamente maravilloso. Porque el que Dios pueda perdonarnos pese a todo lo que nosotros hagamos, Claro, claro. pese a cualquier cosa, el mismo Satanás incluso, que lo pueda llegar a perdonar, es increíble porque no te imaginas todo lo que uno hace, todo lo que hacen la gente del pasado. ¿Quién te dice a ti que no, que Hitler no fue salvo, por ejemplo? O sea, ¿qué sabes tú si Hitler se arrepintió al final? Y Dios lo perdonó. Claro. Ajá. La misericordia de Dios es muy grande, Por ¿no? eso mismo. Entonces, esa cosa es tan, la maravillosa, ¿cómo te explico? El amor de Dios es tan maravilloso y tan grande. Tan que es amplio. tan amplio, que es Sí. como tan imposible de imaginárselo en la mente. Exacto. Y no, y complementando, y escúchame, Ajá. complementando lo que tú dices, Josué, quiero agregar con lo que dice Romanos 11:33. Y dice, Muy bien. el apóstol Pablo exclama, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. O sea, el mismo apóstol Pablo te muestra que las cosas de Dios son inmensas, Claro. que nuestra mentalidad tan diminuta, o sea, Pequeña. tan limitada, Sí, sí.
no vamos a comprender al 100% cómo es Dios. Exactamente. De paso, hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Exacto. Muy bueno. Y en el primer capítulo dice que la ciencia de estudio para los ángeles por los siglos será comprender el gran amor de Dios para con los seres humanos. Amén. Y Pablo también menciona que hay dos grandes misterios. El misterio de la piedad. Exacto. O sea, tan grande es el amor de Dios que el ser humano no tiene la capacidad de comprenderlo, Exacto. ni ver hasta dónde puede llegar con el único fin de resguardar, de rescatar a esos seres por quien Él ha puesto todo. Exacto. No, de verdad, Josué, esta lección nos vislumbra un poco, digamos un poco, porque para comprender a Dios va a ser un poquito complicado, Claro, pero nos vislumbra un poco sobre qué es el fundamento de Dios. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los cimientos? Los cimientos Los cimientos. desde siempre ha sido el amor, Ujú. la rectitud, Y su su justicia. justicia. O sea, tener, digámoslo así, un presidente, vamos a Claro. ponerlo aquí, presidente que sea así, es una ganga, eso es como un combo completo. claro, Y claro, nosotros lo tenemos a disposición siempre. claro. La justicia y la rectitud del Señor es como moralmente buena en gran manera y recto en todo sentido. Ahora bien, ¿en qué afecta o cómo nosotros concebimos el estudio de esta semana acerca del concepto que yo tengo de Dios? O sea, para mí, ¿qué se vuelve Dios? ¿Qué es Dios para mí? Amor. Dios La es única amor. palabra que Amor. lo describe totalmente. Amor. Sí, porque cuando decimos amor, ahí engloba muchas cosas. Claro, encierra todo, por decirlo así. Su justicia, Su su rectitud. rectitud, El misericordia. mismo amor. El en mismo sí. amor, o sea, y como dijo usted al principio, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Siempre Satanás ha querido buscar la forma de cambiar ese concepto de Dios, Claro, de mostrar un Dios demasiado severo, demasiado malo. Tirano. Los 10 mandamientos, ay Dios, ¿qué es eso? Lo que hace es traerme limitaciones. Y en realidad los 10 mandamientos lo que te trae es libertad. claro, Solamente claro. que tú no lo ves, tú lo ves de otra forma. Pero cuando tu conexión, como dijimos, tu adoración es Dios, lo primero que tú buscas es Dios. Lo segundo que buscas, Dios. Dios. Y el Claro. tercero, Dios. Y entonces, por consecuencia, como Dios es amor y tú estás lleno de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a amar a tu prójimo, vas a amar a tu hijo, vas a amar a tu esposa, vas a amar a Al- tu vecino. Al mismo Claro. Dios. Exacto, Porque le vas a tener en mucha estima, ¿no? exacto. Porque pues es significativo para nosotros. Exacto. Es todo, por decirlo así. Ahora bien, Dios de una u otra manera mostró al ser humano su amor a través de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, por medio de él, Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga Vida vida eterna. eterna. Amén. Es como el reino de los cielos ha enviado a esta tierra. Wow. Y entonces Jesús dice, cuando estuvo en esta tierra, en 3 años y medio desarrollando su ministerio, él dice, "He aquí que el reino de los cielos se ha acercado, Exacto. está entre vosotros." Y no O lo sea, entendieron. Y claro, algunos no lo entendieron, ¿no? Pero ahora nosotros lo vemos ahí, está entre vosotros, o sea, el reino de los cielos, la misma base, está aquí con nosotros, el amor, la justicia, la rectitud, y está disponible para todos y cada uno de nosotros. Amén, amén. Así es. ¿Cómo nosotros ahora deberíamos reaccionar en relación a eso y hacia los demás? Bueno, el anhelar que Jesús pronto venga, el querer que sentir y verlo aquí en el presente, la llegada de Jesús, porque eso nos ayudará a nosotros a llegar al cielo y aparte a compartir el cielo con los demás otros seres, amigos, familiares y personas que quizás hayan fallecido. Claro, Amén, claro. amén. Pero, por ejemplo, saber eso, que el reino de los cielos está ahora con vosotros, Ujú. como que me motiva a mí a querer compartir, ¿no? Lo que Jesús vino
a trasladarnos, a Amén. darnos, a compartir con nosotros y también a invitarnos para que nosotros seamos partícipes de ese mismo reino. Amén. No, y para complementar lo que ustedes están diciendo, tener conocimiento de que Dios está con nosotros te da una tranquilidad, te Claro, da un respaldo de que no estás solo. Y aquellas personas que nos están escuchando en esta lección, líder, chica, chico, o como está escuchando allá, no estás solo. Dios siempre va a estar acompañándote. Solamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Acercarse a Él. acercarnos a su trono de gracia, ¿no? Amén. A su trono de gracia. Muy bien. Al final, esta lección nos deja diferentes aplicaciones para nuestra vida y también nos ayuda a mejorar el concepto que nosotros tenemos de Dios, ¿no es cierto? Exacto. Así. Entonces, yo quisiera preguntarles, el concepto que ahora ustedes tienen después de haber estudiado esta lección, ¿refuerza de una u otra manera la creencia que ustedes han tenido acerca de Dios? ¿Qué me cuenta Josué? Claro que sí, porque el ver a Dios de esta forma te hace a ti entender ciertas cosas que pasan. O sea, ahí usted puede entender, por ejemplo, el por qué él no destruyó a Satanás directamente, como vimos en lecciones anteriores, el por qué permite que pasen ciertas cosas en el mundo y el por qué aún seguimos aquí, todavía él no nos ha venido a buscar. Claro, entonces el hecho de que pasen las situaciones, aunque sean difíciles, Ujú. como la rebelión en el cielo, que es algo difícil también de comprender y ver el efecto que ha causado, de una u otra manera, el hecho de que dejara al Señor que pasaran es porque en su infinita misericordia, Él pudo haber cortado todo, ¿no? Exacto. Pero dejó que se desarrollara. Y que pudiéramos ver el por qué. Muy bien. Y Samir, Sí, ya estamos cerrando aquí, ¿verdad? claro, Conocer el carácter de Dios te muestra a quién tú crees, muy a bien, quién tú le dedicas tu adoración. Y no es como muchos dicen que alguien tirano, alguien que nos muestra su amor. Él siempre lo ha mostrado desde el principio, porque muchos lo catalogan que hay dos dioses, uno del antiguo y uno del nuevo. Pero y no, pareciera que fueran diferentes, sí, ¿no? pero no, es que él es recto. Él tiene que cumplir la ley. Claro, Él desde el principio no quería que nadie pecara. sí, Ni siquiera Satanás él quería eso. Solamente por el libre albedrío que nosotros tenemos, él lo permite. Pero conocer a Dios, que es el que primero busca a nosotros cuando caemos. claro, Mira a Adán y Eva. No fue que Adán y Eva se acercaron a Dios, no, fue Dios acercándose a ellos. ¿dónde tú estás? Exacto. A buscarlos. Y no solamente eso, porque la ley era que lo acabara. No, no, desde ese momento ya tenía el plan de salvación para ellos. O sea, Dios es algo magnífico, de verdad que sí. Muy bien. Sin duda alguna ha sido una lección muy importante y nosotros queremos invitarte para que no solamente la estudies tú, sino también compartas con tus amigos, tus vecinos, tus familiares y puedan juntos estudiar y aprovechar cada una de las lecciones que nosotros vamos estudiando y así mejorar nuestro concepto de ese Dios a quien nosotros decimos adorar. Amén. De paso, acuérdate de adquirir tu lección. Si no estás inscrito para el siguiente año, lo puedes hacer y entonces esa lección te vendrá para todo el año y así tú podrás aprovechar de esta lección inverso. Que el Señor te bendiga. Vamos a finalizar haciendo una oración. Muy bien. Josué. Ok. Señor, te damos gracias porque tú has permitido que hayamos estudiado esta lección. Permite que este video, este material llegue a todo el que tú creas necesario y que pueda ser difundido durante todo el mundo, que todo el mundo pueda verlo. Permite que cada persona que lo haya visto pueda poner en práctica cada conocimiento adquirido aquí. Amén. Guíanos siempre con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Dios les bendiga.